hemos estado durante pues, prácticamente por lo menos un par de décadas bajo un mismo proyecto político, un mismo proyecto económico. Y me parece que la discusión en un escenario tan adverso que vive nuestro país tendría que ser cómo construimos un proyecto político y económico a corto, a mediano y a largo plazo y cómo empezamos a discutirlo en las universidades, en las calles, desde la academia, desde la sociedad civil, desde las juventudes, pero también desde la experiencia y cómo vamos caminando hacia allá, porque yo sostengo, y eso es, se puede estar de acuerdo o no, pero yo sostengo que el rumbo que está llevando nuestro país o este sistema político y este sistema económico, pues hoy nos tiene en una profunda crisis política, no se cree en los partidos políticos, se duda de las instituciones, una crisis económica que no solo la vivimos quienes pertenecemos a la clase económica mayoritaria, que es la clase baja, media baja, o a los sectores marginados, sino una crisis económica que también ya están viviendo los grandes empresarios o las clases más beneficiadas a lo largo de la historia, y eso ha conllevado a una crisis social y a una crisis cultural que sin duda nos está dejando una crisis humana, y la violencia y toda la crisis humanitaria que no podemos negar que vive en nuestro país es resultado de eso. En ese sentido me parece que las discusiones que se están dando y que seguramente se dan desde hace tiempo y que se están dando en varios espacios, pues tienen que llevarnos o acercarnos a eso. Si durante mucho tiempo se ha tratado de plantear un sistema, un proyecto de nación que no nos ha beneficiado y da igual a quién ponen, a quién quitan, si hacen fraude electoral, si hoy nos conviene más poner una cara nueva, una cara vieja, una careta falsa, pues hoy nosotros tendríamos que estar planteando cómo generamos un proyecto de nación a décadas que nos permita disminuir esa crisis. En ese sentido me parece que en el tema de salud, que fue el primero en el que se habló, valdría la pena también hacer un análisis pues de raíz, es decir, todas estos planteamientos o estas deficiencias que Luis nos comentaba sobre el sistema de salud y sobre cómo no han funcionado ciertas reformas o ciertos planteamientos que modifican el sistema de salud, tendríamos que preguntarnos si detrás de ello justamente, o sea, detrás de esta pues aparente privatización de la salud, de esta desarticulación del sistema de salud, no hay una pretensión de concretar la privatización de uno de los derechos y los servicios más básicos que tienen las y los mexicanos y que realmente nunca ha estado en su mejor auge. O sea, hoy vamos a los hospitales, a los centros de salud, no hay medicinas, los médicos están mal pagados y entonces tenemos médicos en el sistema de salud que están un rato en los espacios de salud pública y tienen que vivir de sus propios consultorios privados, los cuales permite no dedicarse de tiempo completo a la atención de la ciudadanía. Es decir, hay presupuesto federal, pero hay una desarticulación del sistema de salud desde sus hospitales, desde el sector salud. Se ha tratado, así como en su momento se ha tratado de minimizar o atentar contra la figura de un profesor, ¿no?, o de un maestro, también se ha tratado de atentar contra la figura de un médico, contra la figura de un enfermero, una enfermera, y habría que dejarlo para la discusión, si detrás de esto es que no se sepa qué hacer, que no se sepa cómo establecer un mejor sistema de salud, o si realmente hay una pretensión de desarticularlo justamente con fines económicos. Es decir, vemos, quizás no es una idea que tenga yo, sino que ustedes también compartan, cada vez vemos más en nuestras colonias, en las calles, más farmacias.
O sea, cada vez hay más farmacias del ahorro, bueno, no voy a promocionar ninguna farmacia, pero bueno, cada vez hay más farmacias porque pareciera que detrás hay toda una pretensión y hay toda una industria que es la que está predominando en modificar el sistema de salud para beneficio de la industria farmacéutica y no para el beneficio de la ciudadanía. Entonces a mí me parece que tendríamos que cuestionar qué hay detrás de ello, porque en una lógica muy elemental, la ciudadanía paga impuestos a un Estado que tendría que garantizar, o a un gobierno que tendría que garantizar derechos y servicios, y cuando va a tratar de atenderse o por una medicina o una consulta, no encuentra eco en el sistema de salud. Y la gran mayoría de la ciudadanía o de la ciudadanía normal hoy está acudiendo a las farmacias similares, a los consultorios de SIMI, ¿no? Es decir, no hay satisfacción con el sistema de salud, pero me parece que detrás de ello está esta pretensión, ¿no?, de desarticularlo para privatizarlo y después, si de por sí hoy es un lujo, pues después sería todavía como más un lujo, y juegan, como bien lo dijo también el compañero, pues juegan con estos índices de medición, y entonces si vemos los índices de medición y si vemos las estadísticas, pareciera que todo está bien y pareciera que todos en realidad tenemos garantizado ese derecho, cuando en realidad yo estoy segura que la mayoría, ni yo, se los digo, ni yo que soy diputada, que nosotros renunciamos a los servicios médicos pagados, puedo ir al centro de salud y sentirme satisfecha con ese servicio. Es decir, yo tengo que ir al consultorio más cercano de mi colonia para poder tener una consulta, etcétera, y tendríamos que estar apostando, y en este contexto electoral tendríamos que estar discutiendo cómo garantizar este servicio, este derecho, cómo generar una política que nos permita tener medicinas gratuitas, que nos permita tener mejores prestadores de servicios con mayor satisfacción para que den mejor el servicio, cómo rearticulamos y cómo generamos todo un sistema de salud totalmente distinto. Eso sin ahondar en un tema de corrupción que también en el sistema de salud se da, ¿no? Voy a comentar muy rápido, hice un par como de notas de todos los temas que se trataron aquí. En el gobierno de coalición, que también explicó muy puntualmente el compañero y de manera muy sintética, me parece que fue una muy buena exposición. Yo creo que para la discusión, y perdonen que yo esté, más bien lo que trate de provocar es la discusión, es más allá de lo teórico, en lo práctico, en un escenario, en un contexto nacional como el que vivimos, se ha planteado la única propuesta que genera un gobierno de coalición es la propuesta del Frente, y habría que preguntarnos si es porque realmente buscan generar gobernabilidad, generar acuerdos que transiten sus propuestas en caso de que ellos gobiernen, o si realmente lo que están generando es una especie de alianza para sobrevivir políticamente en un escenario donde no hay legitimidad a los partidos políticos, no hay una efervescencia, un placer, un gusto de la ciudadanía, decir voy a salir a votar con gusto por las propuestas, por los candidatos, por lo que representan, y más bien a mí me parece que juegan con estos nuevos planteamientos de gobiernos de coalición que se están dando en otras partes del mundo para justificar una alianza que lo que está o lo que busca es la sobrevivencia política de dos fuerzas que probablemente en algún momento sean distintas o en algún momento no tenían ni siquiera el mismo proyecto, el mismo plan programático, y que hoy tratan de construir esto. Lo que yo quiero decir es que lo que nuestro país necesita es la reconstrucción total de la política y del quehacer político. Si no hay política sin ética, si la disputa solo es por el poder y la disputa política solo es por quién es el mejor partido político, por quién saca esta reforma o por quién se cuelga la medalla con la gente, me parece que todo será
una farsa, un buen intento o un fracaso. Lo digo porque yo, como miembro de la Asamblea Legislativa, he visto cómo hay alianzas entre las fuerzas políticas, no por el beneficio de la gente. O sea, el acento de la política tendría que ser, y de los espacios donde se toman decisiones, tendría que ser en el beneficio de la gente. Y en la Asamblea Legislativa, que es la legislatura quizás más desasiada de la historia de la Asamblea Legislativa, esta 7ª legislatura, hemos visto cómo, perdonen que lo diga, no quiero generar de esto un espacio de promoción, porque la verdad no es la intención, cómo a quienes generamos propuestas a favor de la gente por parte de Morena, se votan contra solo porque lo sube Morena. Es decir, no hay una visión ética, una visión de servicio, no hay una visión de votar, ¿no?, por la propuesta, por lo que beneficia al ciudadano, sino de bloquear a una fuerza política. Y por lo contrario también, hemos visto cómo se alían varios partidos que en el discurso, que en lo mediático se pelean, tratan de creer o hacer creer que son distintos, pero se unen para sus negocios. Porque cantidad de casos hay que quizás por el tiempo no puedo ahondar, ¿no?, pero si les interesa, les puedo pasar mi número, les puedo pasar información, lo pueden investigar. Este gobierno actual de la Ciudad de México ha tenido una visión de negocios, y todas las decisiones que ha ido tomando ha sido justamente para privilegiar a quienes están de estos negocios. Las fotomultas, todo el uso que están haciendo, el mal uso de las figuras de los espacios públicos, privados, etcétera. Es decir, mientras no se modifique, y eso no lo va a hacer la clase política, mientras no se modifique la política de fondo, mientras la ciudadanía no participe más en los espacios donde se toman decisiones, mientras la ciudadanía no tome parte de las decisiones en los espacios parlamentarios, en cualquier espacio donde se están discutiendo cosas que nos benefician o que nos afectan, cualquier reforma, cualquier figura teórica podrá ser solo un intento, porque en la teoría tiene un sentido, pero en la práctica, si en la práctica no hay una visión política distinta, renovada, basada en la ética, poniendo el énfasis en el beneficio social, me parece que la lucha por el poder va a ser entre una clase política que lo único que quiere es seguir conservando sus intereses o seguir haciendo negocio con la política y con el presupuesto público de la gente. Entonces, a mí, y yo con eso termino este tema, me parece que más allá de lo teórico, la discusión es ¿para qué queremos gobiernos de coalición? ¿Cómo queremos gobiernos de coalición? ¿Cómo queremos que se reestructure en un escenario donde no hay credibilidad política? ¿Queremos que siga siendo el sistema de partidos el que privilegie? ¿O queremos que la ciudadanía sea quien empiece a tomar más decisiones, más allá de salir cada elección a tomar o a poner un voto en la urna, que es mucho y que es importante y que me parece que no podemos dejar de hacerlo, pero me parece que la discusión que tenemos que abrir, y no solo en México, sino en el mundo también, es cómo el sistema de partidos pasa a segundo nivel y se empieza a fortalecer lo que nos han enseñado desde la primaria, que la democracia es el poder del pueblo. Bueno, yo no he visto en los 27 años que tengo ejercer el poder del pueblo de ninguna manera. Entonces, ¿cómo realmente empezamos a modificar las cosas y empezamos a cuestionar lo que tenemos? Porque no significa que tengamos que seguir bajo ese mismo régimen de partidos, bajo lo que ya se ha hecho en otros países, en un contexto donde las cosas son distintas y donde hemos confiado, ¿no? A lo mejor quizás nosotros menos porque tenemos menos edad, pero nuestros padres o nuestros abuelos han confiado en distintos colores, han confiado en distintas personas, han confiado en distintas propuestas de gobierno, en distintos discursos, y el país que nos han dejado es un país, perdonen la palabra, pero es un país dentro de la mierda, ¿no? O sea, es un país que está destruido en todos sus sectores, que está lastimado, que hoy tiene a su sociedad en un hartazgo, y que lo que ha generado el mismo sistema económico, político y los mismos cómplices de ese sistema, pues es todos son iguales, y si todos son iguales, pues mejor no participo, y si la política es corrupta, es sucia, pues mejor me alejo de la política, me ensimismo en mi vida donde trato de sobrevivir y pienso que el gobierno nunca va a cambiar, que esto es así,
y como yo no vivo del gobierno, pero el gobierno sí vive de nosotros, pues yo sigo trabajando y llevo mi vida tratando de sobrevivir. No, me parece que desde la juventud y desde las universidades tendríamos que empezar a romper esas ideas. La política, y quiero hacer una analogía un poco ligado al tema de salud, la política es un noble oficio, es un oficio que se puede fundamentar en la ética y ponerlo al servicio. Lo pongo de manera gráfica, un ejemplo que yo siempre se lo digo a mis vecinos cuando ya se ve que están muy desanimados y hartos y tratan de confiar. Si alguien decide estudiar medicina porque su objetivo máximo es conseguir dinero, cuando se gradúe, cuando ejerza su profesión, va a hacer lo que sea por conseguir dinero. Le va a decir al paciente que tiene que operarse, que tiene 1000 patologías, aunque no las tenga, porque solo quiere dinero. En cambio, si el que egresa de la Facultad de Medicina no solo quiere hacer dinero, porque por supuesto queremos subsistir y para eso trabajamos o para eso estudiamos, sino que además entendió la vocación y ejerce su profesión con ética, va a saber incluso cuando no cobrarle a un paciente. La diferencia entre uno u otro no es la profesión, la diferencia es que uno tiene ética, uno tiene vocación y uno entendió a profundidad para qué es su labor. Exactamente es lo mismo en la política. Si el 98% de los políticos en nuestro país están ahí por hacer dinero y por hacer poder, créanme, podemos tener las mejores herramientas, las mejores reformas políticas, no importa, van a hacer lo que sea por conseguir poder y por conseguir dinero. En cambio, si cualquiera de ustedes y cualquiera de la gente que sí tiene la sensibilidad de saber cuáles son las necesidades del pueblo, de la gente, y que sí entiende que la política puede ser para transformar y la basa en la ética, no importa las perversiones, que el sistema político, y créanme que yo se los digo con boca de experiencia, no importa que esté engranado el sistema para corromperte, para jalarte al glamour del poder, al glamour del dinero, no importa, porque si tenemos claro para qué es la política, la vamos a poder o la vamos a intentar hacer desde la ética. Entonces, ese es otro de los elementos que yo quería poner en la mesa, sin cuestionar todo lo que se dijo aquí, porque me parece que el trabajo que todos los compañeros han expuesto es muy valioso, pero creo que tenemos que empezar a dar esa discusión, porque si no la damos nosotros, los jóvenes, créanme, no la van a dar los que hoy traen careta de independiente, pero han vivido del erario público o han vivido de los partidos políticos durante mucho tiempo, no la van a dar incluso quienes quizás hagan política de manera distinta, pero que ya tienen en su mente el chip de lo viejo, el chip de lo tradicional, y entonces tenemos que atrevernos a romper los esquemas viejos y a construir, yo no sé cuáles sean. Yo llevo 2 años como diputada y llevo toda mi vida como activista, pero sí creo que se pueda y sí creo que tenemos que empezar a discutirlo y sí creo que tenemos que empezar a reconstruir el sentido de la política para que la teoría que tenemos, la discusión y el análisis que ponemos sobre la mesa nos sirva para transformar y no solo para verlo desde la distancia. En ese sentido, en el tema de los candidatos independientes, pues me parece que también la compañera lo dijo con mucha claridad. Realmente se han añadido nuevos actores políticos al escenario político con la figura del independiente. Realmente cualquiera puede, cualquier campesino, cualquier obrero, cualquier ciudadano puede o cuenta con el dinero para poder hacer una asociación civil, para poder generar toda una ruta de juntar firmas. Es decir, esta figura realmente está acercando a la ciudadanía que no se siente identificada por ningún partido político, pero que sí quiere participar y que sí quiere tener el honor de representar a la gente en cualquier espacio de decisión, o realmente es un elemento más que mientras no se modifique el sistema económico y político, es un elemento más que están utilizando frente al descrédito de los partidos políticos para seguir manteniendo en el poder a los de siempre con los mismos objetivos y con las mismas mañas. Me parece que ese es otra discusión que tenemos que dar, porque también se está tratando de inyectar en el imaginario colectivo que
quienes están en un partido político per se son malos, son corruptos, son sucios, y quienes se asumen independientes per se son buenos, son limpios, y no es cierto, ¿no? No necesariamente, ¿no? O sea, el Bronco, Margarita, Ríos Peter tienen una historia, no vienen desde la ciudadanía, no vienen desde la sociedad civil, no salieron de un liderazgo social, de un grupo de académicos, de un grupo de universitarios, de una comunidad, de una colonia que dijeron queremos que nos represente. Son personas que han vivido y que no creo que solo por dejar su color de lado y ahora ser independientes ya tengan la intención y la claridad de hacer política diferente. Entonces, yo insisto, y perdonen que a lo mejor pueda parecer muy provocativo y que a lo mejor pueda ser incluso contradictorio porque yo milito en un partido y represento un partido, pero sí creo que esos espacios deben ser importantes para la discusión más allá. Y de verdad es que es momento de dar una discusión generacional, porque, digo, no lo diré, yo tengo críticas a mi propio partido, yo tengo críticas a nuestros candidatos, a las decisiones que tomamos, creo en el lugar donde milito, pero también creo que no podemos quedarnos con eso, que tenemos que cuestionar todo, reconstruir todo, empezar a discutir, empezar a delinear un nuevo modo de hacer política y un nuevo modo de introducirnos a la toma de decisiones para llegar a la toma de decisiones o a los espacios de toma de decisiones y llevar esto que se discute para implementarlo, pero no lo vamos a hacer si la clase política de siempre sigue ahí. Entonces tenemos que irrumpir, tenemos que llegar a esos espacios para que cualquier cosa que discutamos desde la academia no se quede solo una discusión académica, universitaria, sino que realmente nos pueda dar la oportunidad de servir a la gente que no va a tener nunca la posibilidad de estudiar y que quizás solo está tratando de sobrevivir el día a día, de tratar de salvar su vida, de salir a la calle y no morir en el intento o no ser asaltado, de tener un mejor ingreso económico. Entonces, en ese sentido también, pues la propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador, pues una propuesta económica que digamos subsana varias cosas que están en lo inmediato, pero que tampoco es una propuesta económica radical, de fondo, que combata de lleno la desigualdad o que ponga como en entredicho muchas cosas. ¿Por qué? Porque su apuesta es a un sexenio. Su apuesta es a empezar un proyecto de transformación. Insisto, no quiero andar en ese tema porque no quiero parecer propagandística. Yo ya estoy convencida de para dónde debo ir en esta coyuntura electoral, pero lo que tenemos que discutir es, y de verdad que es una invitación, yo lo he dicho al interior del lugar donde milito y lo diré siempre donde vea jóvenes, tenemos que empezar a delinear qué proyecto de nación quiere nuestra generación para décadas, no para un sexenio, no para 2 sexenios, sino para 10, 20, 30 años, cómo lo empezamos a construir, a quiénes necesitamos, cómo utilizamos el conocimiento de los teóricos, los vivos, los muertos, de la academia, de la experiencia de otros que están afuera y que quieren hacerlo y que tampoco se sienten identificados con ningún espacio partidista y pues eso, ¿no? O sea, puede parecer muy complicado, muy utópico, pero si no lo discutimos, créanme que a mí de repente sí me da miedo porque yo no hace mucho tiempo estuve del otro lado, pero de repente cada que hay algo coyuntural, me he emocionado muchas veces y he dicho, esta es la buena, aquí lo vamos a lograr. Y la realidad es que ya en los últimos años pues más bien he tenido el temple de decir, o la claridad de saber que no es generación espontánea la transformación que busca nuestro país, nuestra ciudad, nuestro pueblo, es una construcción que amerita mucha discusión, que amerita mucho encuentro, que amerita mucha organización y pues eso, creo que eso es lo que tenemos que empezar a asumir con mucha seriedad desde la generación y pues ojalá este coloquio pueda servir para ello. Muchas gracias.